Listo, comience nomás. Bueno, buenas tardes nuevamente a toda la gente. Y bueno, les contaba que, continuando con el desarrollo de la materia, hoy entramos con los cuerpos geométricos. Es algo, digamos, que ustedes están habituados a ver, que los vamos a trabajar desde, ya van a ver desde dónde los vamos a encarar, los vamos a ver. De una manera muy amigable y muy fácil. Es importante el tema, más allá del tema en sí, es porque ahora salimos del plano, hasta ahora todo lo que hemos visto está en el plano, y ahora salimos al espacio. Incorporamos una tercera dimensión. A diferencia que estuvimos viendo polígonos, no sé si recuerdan, resolución, estuvimos viendo los diferentes, los rectángulos con su módulo, los triángulos, trigonometría. Hoy salimos al espacio, incorporamos una tercera dimensión. Saltamos del plano al espacio. Entonces, como ustedes pueden ver ya en las fotografías, y aparte porque conocen, en la arquitectura es muy importante, porque las obras tienen todas un volumen. Vamos a ver dentro de ellos los más frecuentes, los más sencillos para estudiar. Y bueno, vamos a comenzar diciendo cuerpo geométrico es una figura geométrica tridimensional. Es decir, tiene largo, ancho y alto. A veces, por ejemplo, si vemos los cubos de Rotterdam, ¿cuál es el ancho, cuál es el largo, cuál es el alto, ¿no es cierto? Podemos discutir en respecto a eso, pero que tienen tres dimensiones es indiscutible. Las tres dimensiones siempre están. Si tienen tres dimensiones, tienen un volumen, algo que se incorpora ahora más allá de la superficie, tienen un volumen. Entonces, los dos grandes grupos de los que nosotros vamos a ver son los poliedros. Fíjense, es un volumen, el cual está cerrado por fracciones de un plano, y se van uniendo entre sí y cierran un determinado volumen. Eso constituye un poliedro, muchas caras. Eso, de ahí viene el origen de la palabra. Y cuerpos redondos que también pueden o no tener una superficie, una cara plana, pero lo característico es que tienen una cara que no es plana, que es curva, entonces entran dentro de la categoría cuerpos redondos. Teníamos la esfera, el cono y el cilindro. Esfera después la desarrollamos un poco más adelante, lo enfocamos desde el punto de vista de una superficie esférica, ¿no es cierto? En geometría analítica. Pero vamos a ver que es muy sencillo todo. Vamos a entrar ahora con las clasificaciones. Fíjense, ahí está. Los poliedros, ya le dijimos, están compuestos todos, es un volumen encerrado por caras planas. Podemos tener los cóncavos, los convexos, son las dos categorías que hay. Al igual que en los polígonos, si en un poliedro yo extiendo el plano más allá de la cara, extiendo totalmente el plano de todas las caras, ¿no es cierto? Lo hago con cualquiera de las caras que tienen. Y el cuerpo queda en un semiespacio. Estamos ante un cuerpo, un poliedro convexo. Y si cuando lo extiendo al plano, lo divide en dos partes o más, lo corta, queda una en un semiespacio y la otra parte del mismo cuerpo en otro semiespacio, es cóncavo. Bien, esa es la primera clasificación de los poliedros. Y dentro de los convexos, que son los que más vamos a ver nosotros, tenemos los regulares y los irregulares. Regulares tienen todas sus caras, son polígonos regulares, y los irregulares no son así. Tienen diferentes formas.
Dentro de los cuerpos redondos, que es el otro grupo de los cuerpos geométricos, tenemos los cilindros, los conos y las esferas. Y también cada uno es posible de seguir clasificándolos. Vamos. Cuerpos, sonó un leng, no sé si hay alguien que quiere entrar o qué fue. Sí, ya le di acceso. Ah, bien. No, porque acá yo no los vi. Cuerpos poliedros. Poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son poligonales, o sea, son polígonos. Fíjense acá la cantidad que hay. Pero este, por ejemplo, está compuesto por pentágonos, aquí, este otro por triángulos, que a su vez está subdividido en triángulos menores. En otros están materializados solamente las aristas, fíjense, y la superficie, no sé si no tiene nada o es vidriada. Después hay mezcla de diferentes formas, y vamos componiendo cuerpos con esto. Vamos a ver desde los más sencillos hasta los más, los que tienen mayor número de caras. Fíjense acá, poliedros en la arquitectura, o en la biblioteca de Exeter, tiene la forma de un prisma, la base es cuadrada, sus caras no son cuadradas, no, aparentemente en la fotografía no lo son, tiene columnas redondas, tiene, fíjense para que entre la luz, acá un prisma chato de base triangular. Están materializados muchas formas geométricas en esta biblioteca diseñada por Louis Kahn, que, bueno, como curiosidad, es todo el borde, lo que es periférico, es la zona donde están los escritorios y las mesas donde el público va a sentarse a leer cerca de la ventana, contemplan los árboles, entra la luz. Los libros están más hacia el centro del edificio, donde justamente se los protege mejor, están protegidos de la luz. Y bueno, y acá tenemos la zona de escalera, fíjense, que si las desarrollamos deben tener como un cilindro. Entonces ahí hay muchos poliedros dando vueltas y muchos cuerpos en esta biblioteca. Acá tenemos Plaza Cielo Tierra, fíjense estos cuerpos con pentágonos, no todos son pentágonos y no todos son regulares. Entonces, para volver a reiterar, ¿no es cierto?, el concepto, el poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son poligonales, planas y encierran un volumen finito, un volumen determinado. Ahí tenemos un montón de ejemplos. Fíjense, acá tenemos prismas, un prisma de base triangular, uno de base rectangular, puede ser cuadrado, un hexagonal. Acá tenemos otro prisma más chato. Este de acá, y estos que terminan en vértices, pirámides. Esto es un prisma de 1, 2, 3, 4, octogonal. Y fíjense este grupo acá, tenemos la particularidad, si ustedes se fijan, por ejemplo, en todos los que les mencioné antes, puede haber alguna cara que sea igual a otra. Por ejemplo, esta cara, si esto es un hexágono regular, va a ser igual a esta y a las que están atrás. Pero esta tapa de acá y la que oficia de base de allá abajo, no son iguales a estos rectángulos del costado. Lo mismo, esto tiene acá un triángulo y acá tiene rectángulos, ¿vale? No es la misma forma. Si intentamos cerrar un volumen usando el mismo polígono, la misma forma, solo se puede lograr eso con estos 5 que ustedes tienen acá abajo a la derecha. Son los llamados sólidos platónicos.
El tetraedro, fíjense, su cara es un triángulo equilátero, es un polígono regular. La característica es que todas sus caras son polígonos regulares que se repiten un número de veces. Incluso la base. Acá tenemos un triángulo, acá está el otro, tenemos otro atrás, que no lo vemos, que estaría ahí atrás, y tenemos la base. Los tres tienen las mismas dimensiones. Los cuatro, perdón, es tetraedro. 1, 2, la que está atrás y el que oficia de base. Entonces, estos es un tetraedro. Está formado por triángulos equiláteros y equiángulos, triángulos regulares. 3 lados iguales, 3 ángulos iguales. El cubo... Disculpa, Dale, supongo que está de más, pero ahí cuando dice volumen finito se refiere a que no es infinito. No vayan a confundir con finito delgadito, ¿no? Es que tiene un límite, encierra en un volumen determinado. Bien. En el cubo, también, digamos, correctamente sería llamarlo hexaedro. Fíjense que nosotros estamos viendo 3 caras, y del lado de atrás y abajo hay también una que oficia de base, y si yo pongo esto acá, otras 3 caras que no vemos. Por eso es hexaedro. Al cubo le llamamos hexaedro. Sus caras son todas cuadrados. Son polígonos regulares de 4 lados. Ahí tenemos el hexaedro o cubo. Fíjense que esta forma que yo les marco acá, que tiene la tapa amarilla, es lo que se asemeja a lo que decimos un tetrabrick. El tetrabrick originario, el primero que se hizo con papel parafinado, tenía esta forma de tetraedro. De ahí viene el nombre de tetra, si no tendría que llamarse hexabrick. Después evolucionó y es más cómodo esta forma de ladrillo, similar a un ladrillo, pero el tetra le viene de cuando el envase solamente tenía 4 caras. Bien, si nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos, fíjense, 1 cara, 2, 3 y una cuarta que no vemos que mira hacia abajo. Y del lado de atrás tenemos también otras 4. Entonces es un octaedro. También sus caras son triángulos regulares, triángulos equiláteros. Son 8 triángulos, forman el octaedro. Luego, con pentágonos, fíjense, 12 pentágonos regulares pueden encerrar un volumen que se denomina dodecaedro. Y después, cuando volvemos al triángulo regular y lo tomamos de a 20, podemos encerrar el volumen, y es este que tenemos aquí, icosaedro, que está conformado por 20 triángulos regulares. Acá los vemos en cristal, fíjense acá arriba, los conocidos como sólidos platónicos. Bueno, en la antigüedad se le otorgaba, los relacionaban cada uno con un elemento y se le otorgaban ciertas propiedades casi mágicas a estos sólidos. Y no hay más, y son estos 5, y no hay forma de cubrir un volumen con la misma cara, ¿no es cierto? Repitiendo la misma cara. Sí puedo ir mezclando triángulos con rectángulos, y entonces voy cerrando un volumen. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir. Fíjense, ahí están los diferentes sólidos, el hexaedro, tetraedro, cómo van de uno a otro. Vamos a ver ahora en los poliedros cuáles son los elementos que los componen, así nos podemos referir con
con propiedad a cada uno de los elementos que contienen. Bueno. Y la porción de plano se llama cara. Acá tenemos esto, una cara de un poliedro, donde se encuentran dos planos, no sé si recuerdan, que definían dos planos al encontrarse, definen una recta. Bueno, esa recta le llamamos arista, al segmento de recta que conforman dos planos, dos caras al encontrarse. El ángulo que forman esas dos caras es el ángulo diedro. El ángulo, por ejemplo, entre, a ver, ¿dónde los puedo? Acá. Este ángulo acá es el ángulo entre esta cara y esta cara, que sería el ángulo que las separa, cuán próximas o distantes están esas dos caras que conforman el ángulo al unirse en esta arista. Ese es el ángulo diedro. Pero fíjense que abajo también hay otra cara más y conforman esto, si son tres planos. Cuando tres planos se cortan, determinan qué cosa. Donde se cortan los tres, un punto, un vértice. Y a esos puntos los llamamos vértices, donde convergen tres o más planos. Ese es el vértice. Cuando se juntan dos, determinan una arista. Entre dos planos tenemos un ángulo diedro y entre tres, ángulo poliedro, tres o más planos. Entonces, aquí al costado izquierdo tienen las caras que son polígonos. Rectángulos, cuadrados, triángulos, sean regulares, irregulares, pero son polígonos. ¿Cómo resolvemos una cara? Como resolvemos cualquier polígono hemos visto hasta la clase pasada. Cómo ir resolviéndolo. Ángulo diedro formado entre dos planos consecutivos, eso forma el ángulo diedro. El ángulo poliédrico entre tres o más planos consecutivos. Eso es un ángulo poliédrico. El vértice es el punto de intersección entre tres o más caras. Y la arista es la intersección entre dos caras. Creo que más o menos todos manejamos este lenguaje, pero nunca está de más aclarar a qué nos vamos a referir cada vez que hablamos de alguno de estas. Bien, volvemos a la clasificación que ya habíamos visto algo. Los poliedros podían ser convexos o cóncavos. Fíjense que los convexos pueden ser regulares cuando las páginas, perdón, acá en las páginas, las caras son exactamente iguales y son estos 5 que están acá arriba. Entonces, todas sus caras son el mismo polígono con la misma medida, que solamente hay 5 regulares. Irregulares, bueno, prismas, pirámides, tenemos un montón de ejemplos, pirámides truncadas, todos esos son los irregulares dentro de los convexos. De los cóncavos, por ejemplo, tenemos los ejemplos que están acá en pantalla. Fíjense que si yo a los regulares los atravieso con una recta, imaginemos con un alambre, una aguja, ¿no es cierto? Algo que los atraviesa al cuerpo, va a ingresar por una cara y va a salir por otra. En cambio, en los cóncavos yo puedo ingresar en esta cara, sale acá, vuelve a ingresar acá y vuelve a salir acá. Si yo la recta la hago ingresar por acá, sale por atrás y es igual que si fuera regular. Pero hay algunas rectas que lo van a atravesar más de una vez al polígono. Lo mismo pasaría acá. Si yo pongo una recta que atraviesa la punta de esta como estrella,
sale, vuelve a ingresar esta otra, sale acá y sale por acá. Entonces, es una forma de ver distinguir el convexo del cóncavo. La otra forma es, como ya les había dicho antes, los planos, si prolongamos los planos de las caras, en todas las caras, con cada plano, el cuerpo queda entero en un semiespacio. En cambio acá, por ejemplo, fíjense, si yo hubiese decidido, por ejemplo, prolongar el plano este, que es como un escalón acá, lo prolongo y lo voy a cortar aquí. O el plano vertical, el que pertenece a ABCD, yo lo puedo prolongar hacia abajo y corto el cuerpo en dos partes. Ni hablar de esta estrella que tenemos aquí abajo, que cualquier plano, la mayoría de ellos, cuando los prolongue, van a cortar el cuerpo en dos semiespacios, van a quedar uno en un lado y otro en otro. Bien. Vamos a trabajar ahora, vamos a entrar en el tema de los convexos. Fíjense lo que yo les decía, esta línea amarilla está desplazada un poquito, pero ustedes pueden imaginar que entra por un lado y sale por el otro, atraviesa el cuerpo una sola vez, una misma recta. En solo dos puntos lo corta. La corta acá, donde ingresa y donde sale. No lo vuelve a atravesar, sea la recta que fuere. Esto lo podemos hacer aquí, por ejemplo. Perdón, esto no va solamente una parte que atraviesa acá y sale por acá. Lo mismo por aquí, sale por aquí. Bueno, las rectas que ustedes quieran hacer y probar con todas las caras, siempre solamente en dos puntos va a intersectar el cuerpo. En cambio, en un poliedro cóncavo, volvemos a tener los mismos ejemplos acá. Fíjense, la recta core entra, ingresa al cuerpo, sale por acá, vuelve a ingresar aquí, sale por aquí, vuelve a entrar y vuelve a salir. Por supuesto, yo puedo poner una recta aquí que ingrese en un punto y sale por el otro. No todas las rectas le va a pasar eso, pero algunas de ellas lo van a cortar en más de dos lugares. Entonces, ahí decimos que es cóncavo. Fíjense este ejemplo acá, esta recta, en esta como escalera, 1, 2, 3, 4. Entonces, ya con eso podemos determinar que el poliedro es cóncavo. Bueno, vamos a ver a los convexos, regulares e irregulares. Vamos a leer su definición. Un poliedro es regular, es aquel cuyas caras son polígonos regulares congruentes, por lo que todas las aristas son de igual longitud. En consecuencia, todos sus vértices están contenidos en una esfera y el poliedro, a su vez, encierra otra esfera. Entonces, aquí nosotros vemos representadas las aristas. ¿Recuerdan cómo se llamaba este cuerpo? Este cuerpo, les cuento, tiene 12 caras pentagonales. Son todos pentágonos regulares y se llama dodecaedro. Nosotros podemos tener una esfera interior al cuerpo, acá lo vemos solamente las aristas, y que va a ser tangente en el centro de cada cara. Va a tocar el centro de cada cara. Ese globo inflado, esa pelota, va a tocar el centro de cada cara. Y luego también puede haber otra esfera que encierre al cuerpo y que sea tangente solo en los vértices. Solo los vértices y bueno, no la voy a dibujar porque no va a salir toda. Una segunda esfera por fuera del cuerpo. Y puede tocar, y toca absolutamente todos los vértices. Entonces, ahí tenemos polígonos regulares. Lo mismo podría ser con un cubo, con un hexaedro regular, con un tetraedro.
Siempre es posible que una esfera interna sea tangente al centro de cada una de las caras y una externa que sea tangente a los vértices del poliedro. Fíjense acá, tenemos bien determinado lo mejor que se puede. Bueno, acá fíjense, tetraedro el primero, 1, 2, 3, y la cuarta cara que no estamos viendo, que es la que haría de base. Acá el hexaedro, que nosotros vulgarmente lo conocemos como cubo, vemos 3 de sus caras y no estamos viendo otras 3. El octaedro también, con triángulos regulares, nos muestra desde esta vista solo 4 caras y del otro no estamos viendo otras 4. Dodecaedro, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y hay 6 del otro lado que no vemos, y el icosaedro 20. Aquí, al igual que en las fórmulas que ustedes tienen, están las fórmulas, fíjense, para calcular tanto su superficie, o sea, el área, la superficie total, y el volumen de cada uno de estos cuerpos regulares. Si se fijan en la forma en que están expresadas cada una de las fórmulas de estas ecuaciones, para poder obtener el valor de la superficie o del volumen, la única variable es la arista. Todo está en función de la arista. En cualquiera de los 5. Arista al cubo, arista al cuadrado. Arista al cubo generalmente, fíjense dónde está, en los volúmenes. Arista al cuadrado en las superficies. Las vamos multiplicando, sacando raíz, diferentes factores, pero siempre tenemos, todo lo que lo define es el valor de su arista. Conociendo el valor de la arista, cuánto vale esta arista, por ejemplo, yo puedo saber qué superficie, qué volumen tiene ese dodecaedro. Lo mismo con cualquiera de los poliedros regulares. Acá dice abajo que la superficie se refiere a la superficie total. Acá dice superficie lateral más superficie de la base, porque la base y las caras tienen todas la misma forma, la misma superficie, entonces son los 12 pentágonos del dodecaedro, los 20 triángulos del icosaedro o los 6 cuadrados del hexaedro, así. Son todos, es toda la superficie externa. Esto no podemos hacer ejercitaciones para que ustedes vean cómo se aplica cada una de estas formulitas que hay acá para sacar superficie y volumen de cada cuerpo, pero no reviste mayor dificultad ni son muy útiles ya tenerlos ahí, entonces si las tengo que calcular simplemente con arista. Recuerden que, por ejemplo, en cualquiera, vamos a trabajar, supongamos con esta, yo tengo acá, fíjense que la superficie es igual a todo esto que depende del valor de arista. En algún ejercicio puede que me den el valor de la superficie o el valor del volumen. Entonces, y no tengo el de la arista. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar correctamente. ¿Qué términos voy a ir pasando al otro miembro y en qué orden? Ahí está el valor de saber despejar. Y mi incógnita no es ni el volumen o la superficie, sino encontrar la arista. Ya vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios con esto. Bueno, entonces estos son los poliedros regulares, los 5 sólidos platónicos conocidos, como sólidos platónicos. Dice, calcular el área lateral de un dodecaedro cuya arista mide 2 metros. O sea, área lateral es toda el área, toda la superficie. Esto tiene 2 metros.
Si queremos saber cómo se hace, podemos ir a la fórmula de atrás. El dodecaedro, fíjense, es esta, la superficie que me está pidiendo. Acá ya lo vamos a ver, mira. 3 veces la arista al cuadrado por la raíz cuadrada de 5, factor de 5 más 2 por raíz de 5. Todo eso afectado por el 5 y saco la raíz. Fíjense que esto es para cualquier dodecaedro. Entonces, esto de aquí, yo lo puedo resolver una vez y va a tener un valor y va a ser una constante que se aplica a cualquier dodecaedro. Y si lo multiplico por 3, también va a ser la constante. Y lo único que va a quedar variable es el valor de arista. Esa constante de esta raíz cuadrada de 5, factor de 5 más 2 veces raíz de 5, por 3, da 20,6457288. Ustedes lo tienen en las fórmulas. Y no importa cuán grande o chico sea el dodecaedro, si es un dodecaedro regular, ¿no es cierto? Lo único que va a variar es la arista. Entonces, la arista al cuadrado por este factor que resume todo esto multiplicado por 3, y así de sencillo se resuelve. En este caso tenía 2 metros, multiplico por 2 al cuadrado, que es 4, 4 por 20, 80, ¿no es cierto? Acá está, 82, 58, 29. Este es el valor de la superficie exterior. Si yo tengo que pintarlo, tengo que conseguir pintura para 82,5829 metros cuadrados para pintar este poliedro de 2 metros de arista. Profe, ¿por qué no lo multiplicó por 3 a la arista? Ya está multiplicado, el 3 está incluido acá dentro del número 20. O sea, si yo resuelvo esta raíz cuadrada, me va a dar 6 y algo. Un tercio del 20,64. Esto ya está, incluye el 3. Fíjate que acá son todos factores. Yo podría haber escrito a cuadrado por 3 por raíz de 5, 5 más 2 veces raíz de 5. Acá yo opero todo esto y me da 20,6457 y dejo afuera solamente lo que puede variar, que es el valor de la arista. Perdón, Ale, te voy a interrumpir un segundito. Sí. Chicos, en el cuadernillo de fórmulas ya tienen el a cuadrado por 20,64. Si les llega a tocar en un examen o un parcial hacer esto, no se metan con la fórmula complicada. Vayan directamente a la que ya está digerido, digamos, predigerido y simplificado a lo máximo. Tienen que hacer esto que está aquí. Si ustedes si están seguros de que es un dodecaedro, buscan la fórmula correspondiente y es arista al cuadrado por este número, que va a ser igual para cualquier dodecaedro. Cada poliedro regular tiene su constante. Acá vamos a ver lo del volumen. Dice, sabiendo que el volumen de un dodecaedro es lo que yo les decía antes. Fíjense, 100 metros cúbicos, calcular la arista. Yo puedo encontrar la superficie como hicimos acá, pero acá, por ejemplo, me dan el volumen y tengo que despejar arista. Vamos a verlo. Esta es la formulita de volumen, fíjense. Arista al cubo por paréntesis 15 más 7 por raíz de 5 sobre 4. Todo esto yo lo puedo resolver una vez y me va a dar una constante. Esa constante es 7,663118961. Acá, al igual que en los ángulos y que en las funciones trigonométricas, operen con todos los números, porque así van a lograr la exactitud
que necesita en el sistema, ¿no es cierto? No redondeen en 7,6, sino pongan todo. Entonces, esa constante por la arista al cubo es igual y reemplazo. Acá no conozco la arista, conozco el volumen. Entonces, fíjense que simplemente esta constante que está como factor pasa al otro miembro como divisor. Y me va a quedar, entonces, 100 metros cúbicos dividido 7,6666. Bueno, el cubo de la arista pasará al otro miembro como raíz cúbica. Si se fijan, tienen, creo que es la última tecla arriba a la derecha, está la potencia y la raíz al cubo. Raíz cúbica y potencia al cubo. Simplemente operan esto y obtienen el volumen que encierra este dodecaedro de 2 metros de arista. Obtienen la arista. La arista, perdón, la arista. El volumen es 100. Acá obtienen el valor de arista. De 1 de 100, de 100 metros cúbicos de volumen y obtienen la arista. De la misma manera, si me dieran este valor de arista, yo reemplazo aquí y puedo obtener qué volumen es el que encierra. Es muy sencillo, apabulla un poco tanto número, pero fíjense que en la forma en que está resuelto es, fíjense en lo que termina, ¿no? En una cosa muy sencilla. Bien. Vamos a ver otro ejercicio. Si incrementamos el largo de la arista del dodecaedro, que era de 2, seguimos con el ejercicio anterior, lo usamos como base, pero fíjense, ¿qué pasa si incrementamos el largo un 20% y cuál será el incremento porcentual de la superficie? Intuitivamente, ¿qué dirán ustedes? Si yo aumento un 20% la arista, el valor de la arista, la hago más larga. ¿Qué dicen? ¿La superficie va a ser mayor o va a ser menor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dirían? Sería mayor. Mayor, porque tengo una arista más grande. ¿Y cuánto más grande sería? ¿En qué porcentaje se incrementa? Sería equivalente al mismo, a la misma, o sea, sería el equivalente al... ¿Al 20% decís vos? ¿Al mismo incremento? Claro. Bueno, no es así. Fíjense que esa proporcionalidad se da cuando compartimos medidas que están en la misma dimensión, o sea, lineales con lineales, superficies con superficies, pero cuando aumentamos en un porcentaje una medida lineal de un cuerpo, su superficie, su volumen no incrementa de la misma manera. Lo vamos a ver y lo vamos a corroborar. Fíjense, la arista de 2 metros, la nueva arista es un 20%. ¿Qué hago? A la arista vieja lo multiplico por 1,2 o calculo el incremento. ¿Cuánto es el 20% de 2 metros? ¿Alguien me puede decir cuánto es el 10% de 2 metros? ¿Cuánto? 0,20. Claro, 20 centímetros es la décima parte de 2 metros. Es la décima parte, el 10%. El 20% va a ser el doble, va a ser 40 centímetros, 0,40 metros. O sea, 2 más 0,40, mi nueva arista ahora es de 2,40. Si yo a la arista vieja de 2 metros la multiplico por 1, me queda igual, 2. Pero si lo multiplico por 1,2, le estoy agregando el incremento del 20%. ¿Me explico? En el próximo renglón creo que está eso. Entonces, fíjense,
Si yo hago 2 por 1.2, si acá fuera el 30%, pondría 1.3, 1.30. Si fuera el 50%, es 1,50. Y me da directamente el valor. De cualquiera de las dos maneras está correctísimo. Calculo el incremento y se lo sumo, o directamente, si estoy canchero con eso, lo uso directamente para sumarle el porcentaje. Fíjense acá, la superficie de un dodecaedro, no sé si recuerdan, era esto que tenemos acá. Y esta era la superficie que nos daba. 2, que era el valor de la arista, por esta constante, y tenemos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es la misma operación, pero en vez de 2, vamos a poner la nueva arista, porque hemos agrandado ese dodecaedro. Entonces, la nueva superficie va a ser 2,40 al cuadrado por la misma constante, y fíjense que me da esto que está acá, 118,9194. Entonces, fíjense, si volvemos a la pregunta que hay en el ejercicio, dice, ¿cuál será el incremento porcentual de su superficie? Entonces, yo tengo que ver cuánto se incrementó. En porcentaje, porque si yo a 118, 91, 94 le resto 82, me da cuánto aumentó. Pero quieren saber cuánto aumentó en porcentaje. Fíjense, el incremento es lo que les dije recién, 118, 91, 94, menos 82, que es lo que tenía antes. La nueva, la superficie, se ha incrementado en 36,3365 metros cuadrados. Simplemente lo que tengo que hacer es, tomo mi superficie original, 82,5829, ese es mi 100%. 36,3365 va a ser X. 82, esa es mi superficie base, la tomo como 100%. Y ahora calculo 36,3365, hago producto de los medios sobre el entero y me da 44%. Fíjense que un incremento del 20 en la arista da un incremento de más del doble, 44%, en la superficie final. Entonces, aquí no podemos aplicar proporcionalidad. Cuando pasamos de una medida que está en metros a metros cuadrados o a metros cúbicos o lo que fuera. Cuando tenemos potencia ahí ya no se da esto. Entonces, esperen que quedó claro esto de los porcentajes. Bueno, espero que sí. Vamos a ver ahora. En el chat no dijeron nada. No dijeron nada. Poliedros irregulares. Recuerdan que teníamos los regulares, los 5 sólidos platónicos. Ahora vamos a ver dentro de los convexos los irregulares. También es un volumen que está definido por polígonos. Sus caras son polígonos que cierran totalmente un volumen. Los grandes, fíjense, los más utilizados acá, prismas, pirámides, y la pirámide trunca, que en vez de terminar en un vértice, termina en otro polígono, acá arriba. Como si a la pirámide le faltara la parte de arriba. Esos son los más comunes. Fíjense estos que están acá abajo, estos polígonos de abajo, uno diría son polígonos regulares porque parecen una forma, digamos, no son, son bastante parejitos, pero no son regulares. Fíjense aquí, combina octógonos con triángulos. Aquí combina triángulos con cuadrados. La condición del poliedro regular es que todas sus caras tienen que ser
el mismo polígono. Y acá no. Acá fíjense es otra combinación de triángulos con cuadrados. Por más que estas formas sean triángulos regulares y estas figuras sean, por ejemplo, un cuadrado, que es un polígono regular, o en este caso octógonos y triángulos regulares entre sí, no es el poliedro regular, porque para ser regular todas las caras tienen que tener la misma forma y no estar mezcladas, que no es este el caso. Y bueno, y ahí vemos materialización en obras de arquitectura de algunos poliedros, muy creativos algunos de ellos, las pueden visualizar, está muy linda. Los poliedros irregulares que nosotros nos vamos a abocar a desarrollar en esta materia son los que están en pantalla, los prismas, las pirámides y la pirámide trunca. Los prismas, ¿qué características generales tienen? Miren, tienen dos caras que se oponen y son polígonos de 4, de 3, de 4, de 5, de 10, de la cantidad de lados que sean. Y sus caras laterales están compuestas por rectángulos. Tantos rectángulos como lados tienen sus bases. Esto de acá yo le llamo base, y la que está sentada, que no veo, que acá se ve en transparencia, también le llamo base. Si el cuerpo esto estuviera recostado sobre una cara lateral, también les llamo base. No necesariamente la base es la que tiene que ir abajo. Bien. La pirámide es otro grupo que también tiene una base, que acá no la vemos, en este caso parece ser un cuadrado o al menos un rectángulo, estoy seguro que rectángulo es, no sé si será regular y será un cuadrado. Sus caras, en vez de ser rectángulos como los prismas, son triángulos y todas, en vez de tener una base arriba, convergen en un punto llamado vértice. Tienen tantas caras triangulares como lados tiene el polígono que oficia de base. La pirámide trunca, fíjense que tiene también una base, igual que la pirámide no trunca, digamos, pero en vez de sus caras son trapecios y no convergen en un vértice, sino que tiene una base más chica o más grande, la otra, según cómo esté ubicado el cuerpo. Tienen otra base que también es un polígono. Acá ya estoy marcando la otra base. Entonces esto hace que todas sus caras laterales sean trapecios. ¿Qué vamos a hacer con estos cuerpos? Vamos a calcular sus volúmenes y vamos a calcular sus superficies. Para superficies, por un lado, vamos a calcular la única base de una pirámide o vamos a calcular las dos bases de una pirámide trunca o las dos bases de un prisma y le vamos a sumar la superficie lateral, que en el caso de prisma está compuesta por rectángulos, en este está compuesta por triángulos y en este por trapecios. Si sumamos las bases más la lateral, tenemos la superficie total y después calcular el volumen. Eso es cómo vamos a nosotros a trabajar los poliedros irregulares, que son muy, pero muy frecuentes en arquitectura, la utilización de este tipo de cuerpos y de volúmenes, ¿no? Bueno, acá una clasificación más grande, no se asusten, fíjense, los prismas que les decía recién, que tienen dos bases, y sus caras, si un prisma recto son rectángulos, si no, serían paralelogramos.
también con 4 lados, pero ya no serían un rectángulo. Entonces, el prisma recto es este que tenemos aquí. El eje del prisma que va desde el centro de una base al centro de la otra base, aquí, este sería el eje, es perpendicular a las bases. En cambio, fíjense en este otro, el eje no sería perpendicular a las bases. Y se llama prisma oblicuo, según sea su eje. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un prisma regular, salvando las caras que son las bases, en este caso son triángulos, las otras caras son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque sus bases son polígonos regulares, entonces tienen lados iguales. En este caso, un triángulo tendría que ser equilátero, lo cual nos va a determinar que tenga 3 caras rectangulares y son 3 rectángulos iguales. Cuando no es un triángulo equilátero, en este caso parece ser isósceles, por ejemplo, la base, entonces hablamos de un prisma irregular. Y recto, recuerden, la condición de recto es que el eje es perpendicular. Los irregulares, acá tenemos las pirámides, fíjense en este caso, tenemos pirámide recta, la proyección del vértice va a dar justo al centro de la base, en este caso ahí. Entonces es recta, es una pirámide recta. En el caso de al lado, fíjense que la proyección cae sobre un lado, puede caer afuera, o no cae en el centro. Entonces ya es una pirámide oblicua. Recto o oblicuo lo determina el eje. A su vez, las pirámides estas pueden ser regulares o irregulares. Si su base es un polígono regular, suponemos que en este caso es un cuadrado, porque estamos dando que es un polígono regular, es una pirámide recta regular. En el caso de al lado, fíjense, es una pirámide recta irregular. Su base es un trapecio, no todos sus lados son iguales. Y en la pirámide trunca también. Hay rectas y oblicuas, según donde caiga el eje. Si cae justo en el centro, digamos, el centro de la base superior coincide, es la proyección de la de la inferior, es la proyección de la superior, estamos hablando de que es recta. Su eje es perpendicular a las bases. Si está inclinado, no. Da como en este caso de acá, una pirámide oblicua. Nosotros vamos a estudiar únicamente los regulares. Tanto en prisma, pirámide. O regulares y rectos. Y rectos, ¿no? Vamos a ver esa parte. Bien. Prismas. De todo lo que vimos, olvidémonos de las pirámides, olvidémonos de las pirámides truncas, vamos a estar dentro de los poliedros irregulares, los prismas. Ahora vamos a entrar en este sector, que son los prismas, muy utilizados. Si ustedes dan una vuelta por un barrio nuevo, van a ver que todas las casas que se construyen generalmente son prismas y prismas y prismas, un prisma superpuesto a otro, en lo que más se utiliza. Prismas rectangulares. Bueno, entonces la definición es un sólido determinado por 2 polígonos paralelos y congruentes. ¿Recuerdan lo que quería decir congruente, no? Tienen la misma forma. Se denominan bases.
formas, un tamaño. Y por lo tanto, paralelogramos como lados, y eso como caras laterales, y tienen tantos paralelogramos como bases, como lados a la base, ¿no es cierto? Tiene 4, voy a tener 4 caras alrededor. Si este tiene 5, 5 lados la base, tendrá 5 caras laterales. Este tiene 6, fíjense, este tiene 3, ¿no? Y esas son caras. No importa, fíjense, en el primero de todos acá, está sentado sobre una de sus caras, la que no vemos, que está abajo. Y esto, que no está sentado, y la otra que está aquí, está así, que no la vemos, son bases. O sea, no importa en qué posición está en el espacio, llamamos bases y caras, de acuerdo a los polígonos que la conforman. Bien. Fíjense. Vamos aquí en estos prismas tenemos las líneas que lo componen, de las que vamos a hablar es altura, es la distancia entre las bases. Desde aquí hasta acá. Esto sería la altura, que es lo mismo que el largo de esta arista en este caso. Es la altura, lo que separa una base, la distancia entre una base y la otra. Bien. La arista de la base es esta, estos los lados de la base. Recuerden que arista es donde se encuentran dos planos. Son aristas, están compuestas por los lados de la base. Coinciden. Y acá tenemos las caras laterales. Y después tenemos aristas entre dos caras. Por ejemplo, esta que está acá. Entonces, ahí vamos definiendo todas las líneas, los vértices, son los puntos donde convergen tres planos. Acá tenemos vértices, aristas. Bien. Otras líneas, fíjense, son de un vértice a otro sobre la misma cara, tenemos las diagonales. La diagonal de la cara. Pues en este caso es el del diagonal de la base, diagonal de la cara sería esta, y después está la diagonal del cuerpo. Fíjense, desde un vértice atraviesa totalmente hasta el otro lado. Las aristas, que son todas las que están dibujadas en negro, son las aristas del cuerpo. Bien. Vamos a ver ahora de acuerdo a su base. ¿Cómo clasificamos a un cuerpo, a un poliedro, de acuerdo a su base? Recuerden que estamos dentro de los irregulares. Los regulares eran los sólidos platónicos, esos que solo hay 5. Dentro de los irregulares teníamos varios, el prisma es uno de ellos, junto con la pirámide trunca. Lo estoy repitiendo para que nos vayamos ubicando donde estamos. Entonces vamos a ver el tema de los prismas. De acuerdo a sus bases, si bien es un poliedro irregular, puede ser un prisma regular si su base es un polígono regular, en este caso un triángulo equilátero, o un cuadrado, o un pentágono regular, o lo que fuera. La base de un prisma, en un prisma regular, la base es un polígono regular. Irregular es si su base es un polígono irregular. Sea en este caso, por ejemplo, que está acá, un triángulo que no sé si es isósceles o es escaleno, pero claramente no es un triángulo equilátero. El más común que vemos, una caja, una habitación, un galpón, una construcción, un edificio, son
prismas de base rectangular. Entonces entran dentro de este grupo, porque el rectángulo es un polígono irregular. Bueno, acá dentro de un, vamos a ver esto, los regulares, fíjense, en este caso tiene un hexágono regular por base. Entonces es un prisma regular, de base hexagonal. La altura, fíjense, está acá, que le podríamos confundir y decir que es largo o ancho, y es justamente altura. Es la distancia entre esta base y la base que está atrás y no vemos. Y acá fíjense en este prisma, en un ladrillo de cerámico, que también tiene la forma de un prisma, entra en la categoría prisma, pero es irregular. Su base no es un polígono regular, por lo tanto es un prisma irregular. Tiene una base, fíjense acá en lila, otra atrás, similar, que no la vemos, y la altura es esta flecha roja, que es la diferencia, la distancia que hay entre una base y la otra. Un ladrillo de telgopor. En este caso, las bases no están en el piso. Claro. Puede estar ni la altura está en forma vertical. Si yo este ladrillo pero de las telgopor, bases son esos polígonos paralelos e iguales. igual, entonces los vamos a llamar base siempre. Bien. Poliedros irregulares, prisma, clasificación de acuerdo a la inclinación de su eje. Entonces, de acuerdo a la inclinación del eje, recuerden que podían ser recto, el eje es perpendicular a la base, este sería desde acá hasta acá, digamos, en las dos bases es perpendicular, con cualquier dirección que tome, cualquier radio, siempre va a formar 90 grados. En cambio, en este, no forma 90 grados. Está inclinado, tiene otros ángulos, agudos, obtusos, según donde lo miremos, no es perpendicular. Entonces, prisma recto, si la base fuera un polígono regular, decimos que es un prisma recto regular. Si acá la misma base fuera un hexágono regular, decimos prisma oblicuo regular, que está dentro de los poliedros irregulares. Es un poco complicado verlo, así pensarlo de esta manera, pero es solo una clasificación. Bueno, Dale, ¿te parece que hagamos 10 minutos de descanso y sigo? Es acá donde habíamos ¿Sí? dicho, no veo el número de la diapositiva, por eso no me acuerdo. No, pero es acá. Es acá. Bueno, esta clase va a ser corta porque hoy vamos a ver los poliedros. Los poliedros y la clase que viene, los cuerpos redondos. Los cuerpos Así redondos. que va a ser corta. Cuando finalicemos con este tema, yo diría, si les parece bien, los que tengan dudas de alguna cosa que ya hemos visto, la presentan. Y si no, seguimos la clase con los que van a rendir libre, que seguro que tienen varias dudas. Bueno, entonces regresamos a las 20 o 25.